¿22 libros igual a canon protestante? Ciertamente abundan las fuentes patrísticas donde se mencionan los 22 libros sagrados de los judíos. Y cierto también es que esos mismos padres que mencionan 22 libros tenían una notoria confusión entre cuáles eran exactamente esos 22 libros. Y esto lo vemos porque las listas que existían tenían pequeñas variaciones unas con otras. Sin embargo, no vemos a padres de la iglesia afirmando que los judíos tenían 29 libros sagrados, o 28, o 27. En otras palabras, las listas de 22 libros de los judíos no incluían los 7 libros deuterocanónicos. Es debido a esta confusión de las listas con sus pequeñas variaciones que Dámaso I comisiona al mejor erudito de su tiempo para investigar cuáles eran exactamente esos 22 libros sagrados de los judíos. Ese erudito era nada más y nada menos que Jerónimo de Estridón, aquel que hizo la traducción de la Vulgata latina precisamente. Y es un hecho que Jerónimo menciona en su obra Veritas Hebraica que los libros conocidos como deuterocanónicos no eran considerados como libros sagrados para los judíos. Jerónimo literalmente excluye a los libros deuterocanónicos de la lista de 22 libros sagrados de los judíos. Jerónimo no era un neófito. Jerónimo era un experto que se tomó la tarea de realizar las investigaciones correspondientes y lo hizo completamente patrocinado por la Iglesia romana. Jerónimo no tenía las mismas limitaciones que tuvieron Orígenes y Atanasio, que vivieron en Alejandría. Jerónimo viajó a Jerusalén y vivió ahí durante años para investigar cuáles eran estos 22 libros sagrados. Él tuvo incluso maestros judíos que le enseñaron acerca de cuáles eran los libros que los judíos habían considerado como sagrados. En el prólogo de la Vulgata latina, en el prólogo Galeato, escrita por Jerónimo de Estridón, él reconoce que lo que no se encuentra en esa traducción del hebreo no es inspirado. Y voy a citar sus palabras. Dice: este prólogo a las escrituras puede servir como un prefacio con yelmo, Galeatus, para todos los libros que hemos vertido del hebreo al latín, para que podamos saber, mis lectores, tanto como yo mismo, que cualquier libro que esté más allá de estos debe ser reconocido entre los apócrifos. Por tanto, la sabiduría de Salomón, como se titula comúnmente, y el libro de Sirá, Eclesiástico, y Judith, y Tobías, y el Pastor, no están en el canon. Aquí cierro la cita. Posteriormente, Jerónimo niega todo valor de los deuterocanónicos para ser usado en doctrina y dice, aquí voy a citar a Jerónimo: como la iglesia lee los libros de Judith y Tobit y Macabeos, pero no los recibe entre las escrituras canónicas, así también lee sabiduría y eclesiástico para la edificación del pueblo, no como autoridad para la confirmación de la doctrina. Y aquí cierro la cita. Este es el resultado de la investigación que realizó el experto Jerónimo y demuestra que los 22 libros considerados como sagrados por los judíos son exactamente los libros que tenemos los evangélicos en nuestras Biblias y los judíos en sus Biblias, aunque en un orden y división diferente al que tienen los judíos, pero son los mismos libros. Es decir, que para ellos no hay primera y segunda de Samuel, o primera y segunda de Reyes, o primera y segunda de Crónicas. Para ellos hay un solo libro de Samuel, un solo libro de Reyes, un solo libro de Crónicas. Engloban a los 12 profetas en un solo libro y también colocan a Esdras y a Nehemías como un solo libro. Por eso es que para ellos sumaban esa cantidad de libros. Pero es un hecho que las Biblias de los judíos tienen exactamente los mismos libros sagrados que tenemos los evangélicos en el Antiguo Testamento. Romanos 3 nos dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y aquí Pablo dice: mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios.
De acuerdo a Pablo, ese hombre inspirado por el Espíritu Santo, son los judíos a quienes Dios confía los libros sagrados, a quien Dios confía la palabra de Dios. Son ellos a quien se les dio la autoridad sobre las Sagradas Escrituras. Por eso es que ellos son los indicados para decirnos a nosotros cuáles son los libros sagrados y cuáles no. Entonces concluimos que de acuerdo al testimonio de Jerónimo, de acuerdo al testimonio del experto enviado y patrocinado por la Iglesia romana, al hablar de los 22 libros sagrados de los judíos, se habla del mismo canon que tenemos los evangélicos y los judíos en la actualidad en nuestras Biblias. Es el mismo número de libros. Por lo tanto, sí, 22 libros sagrados es igual al canon protestante que mencionan actualmente muchos apologetas católicos.